Muy buenos días, mis amigos. Bienvenidos a su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Vamos a recordar como cada día nuestras redes sociales. Hoy jueves 19 de agosto del año 2021. Nuestra cuenta de Twitter del programa es @Frente a Frente 9. Mi cuenta personal es @Jair Cuba. También les recordamos que tenemos activa la mensajería de texto a través del 0424-234-4084 y que este programa va a ser visto en reposición esta noche a partir de las 9 de la noche y a partir de mañana en nuestro canal YouTube Jairo Cuba TV. Aprovecho para hacerles la invitación cordial para que se suscriban y le digan a sus amigos también para que se suscriban a mi canal de YouTube y por allí pueden ustedes entonces, vamos a poder en un futuro próximo, poder salir en vivo a través de la plataforma de YouTube y trascender la frontera. Así que les pido el apoyo de verdad y se suscriban a nuestro canal de YouTube. Bien, amigos, hoy vamos a entrevistar al doctor Luis Izquiel. Luis Izquiel es especialista en seguridad ciudadana, abogado. Se ha dedicado durante mucho tiempo a la investigación y a la prevención del delito. Y con él vamos a abordar temas verdaderamente importantes, de mucho interés para la colectividad, en un lenguaje claro, diáfano y sin intencionalidad, sino todo lo contrario, buscando la manera de que la gente entienda cómo es este tema de la inseguridad en el país, uno de los flagelos que más afecta a la ciudadanía. Ayer hicimos el comentario con relación a la situación de insalubridad en la que se encuentra el tanque, el principal tanque que surte de agua al municipio de Rosales. Verdaderamente son imágenes espeluznantes. Volvemos a preguntar lo mismo que hicimos ayer. Y es que esto no tiene un mantenimiento preventivo o hay que esperar que la situación se ponga. Y hay animales muertos, desechos sólidos. Ese es el agua que se suministra para el consumo humano en el municipio de Rosales. Caramba, hay que tener estómago de verdad para soportar una situación de esa. Y como ocurre eso allí, bueno, tenemos situación grave en el municipio de Huegueypuro. El tema del agua en Maticarriba es una calamidad, no solamente en Maticarriba, sino también en Lagunetica y otros sectores que nos están reportando la demanda del vital líquido. Pero hay otros sectores donde el agua se derrocha de una manera indolente. De verdad que el tema de los servicios públicos debe ser atendido de una manera presurosa y urgente, pero aquí todo se deja pasar. Las colas, mis queridos amigos, que se hacen ahora en la Panamericana con el tema del suministro de combustible, son verdaderamente escalofriantes y cabe el término. Ayer hubo un choque allí, la gente anda muy violenta y va a haber un agarrón de manos allí, porque saliendo de montaña alta, nadie respeta semáforos y eso se ha convertido en un pandemonio. Así que el llamado a las autoridades, esto tienen que controlarlo, señores. Esto tienen que controlarlo porque lamentablemente las vías nuestras no son unas vías cónsonas primero es una carretera nacional. La carretera panamericana es una carretera nacional, carretera, no es una autopista. Y si usted ocupa uno de los canales, bueno, más o menos la situación parecida a lo que ha venido ocurriendo en la vía del Limón. Por otro lado, señores, apareció la guerra de las encuestas con el tema electoral, sobre todo en el estado Miranda. Algunos dan una encuesta ganador, el otro da una encuesta ganador. En fin, yo creo que aquí lo más procedente es buscar la manera de un entendimiento
para que la oposición participe unida en las próximas elecciones del 21 de noviembre. Con el tema de las encuestas hay que tener mucho cuidado. Primero, hay que saber leerlas bien. Y segundo, bueno, las encuestas tienen, yo soy muy respetuoso de los estudios de opinión, pero cuando las encuestas tienen preguntas intencionadas, las respuestas son inducidas. Por ejemplo, les pongo un ejemplo sencillo. Si yo quiero ser candidato a alcalde del municipio de Guaycaipuro, yo contrato una encuesta donde diga sencillamente, ¿usted votaría por el señor Jairo Cuba para alcalde de Guaycaipuro? Bueno, usted tendrá que decir sí o no, pero ya ahí aparecería mi nombre. Cuando usted hace una encuesta que sea abierta, que no sea cerrada, dice, ¿por cuál de los candidatos votaría usted para el municipio de Guayquipuro? Y usted tiene que dar el nombre, ya son dos cosas distintas. Y eso normalmente ocurre cuando las encuestas se contratan. Ojo, no estoy descalificando a ninguna encuesta, pero son métodos de medición científicos muy importantes, como también lo son importantes el levantamiento de los llamados focus group. ¿Qué persiguen los focus group? Conocer los problemas de las comunidades para que el liderazgo político sepa cómo utilizar su discurso. Eso es una herramienta fundamental en el tema del liderazgo político, pero esto tiene que ir acompañado también de un coherente programa de políticas públicas. Y yo he venido insistiendo con mucho énfasis de que aquí los candidatos se postulan y no presentan un plan coherente de acción, un llamado programa de gobierno. Antes de hacer la primera pausa, quiero compartir con ustedes algunos de los muchos mensajes que ya nos han llegado a esta hora. Buenos días, Jairo. Vienen elecciones de gobernador y alcalde. Ojalá que los que ganen reactiven el Metrobús para Caracas, así como también los Transmiranda, que tanta falta hacen para beneficio de nuestra ciudadanía. Bueno, los Transmiranda estaban activos en la campaña interna electoral del PSUV, es decir, lo usan fundamentalmente para lo que conviene, no para la gente, para que la gente se traslade. Buen día, Jairo. Trabajadores contratados en educación de la gobernación de Miranda no han cobrado las vacaciones y engañan con el bono Simón Rodríguez. No todos los colegios lo han pagado. Buenos días. Desde el domingo pasado estamos sin señal de Inter en Vuelta Larga, La Matica, Los Teques, y no dan ninguna respuesta. Urge la señal. Seguimos con la mensajería de texto. Lo de la bomba Independencia es verdaderamente humillante. Es bueno que se den una pasadita por ahí para que vean ese desastre que hay allí. Por otro lado, nos informan que se ha prohibido la pernocta de la gente que está haciendo cola para surtir gasolina en los nuevos teques. Yo creo que esto tiene que hacerse en todos lados, señores. Primero por el tema de la seguridad. De verdad que este colapso, nos estamos acostumbrando a este colapso y yo creo que es hora de ponerle punto y final a esta situación y buscar la manera en que se resuelva este problema. Fíjense ustedes que hace el mes de julio pasado el ministro de Energía, el ministro de Petróleo, dijo que el problema de la gasolina a partir de mañana, pues además son osados, a partir de mañana ya este problema va a desaparecer. No, debió haber dicho, a partir de mañana este problema se va a agudizar. Bien, mis amigos, hoy vamos a hablar de seguridad, de crimen organizado, de prevención del delito, con un invitado de lujo como lo es el doctor Luis Isquiel. Todo esto al regreso de esta pausa. Ya venimos, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Amigos, estamos de regreso en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Como dije en el segmento anterior, ya tenemos activa nuestra mensajería de texto 0424-234-4084 y también, como habíamos anunciado, ya tenemos con nosotros al doctor Luis Isquiel.
abogado, especialista en el tema de seguridad ciudadana, una persona que le ha dedicado muchísimo tiempo a esta actividad y sobre todo uno de los temas más sensibles de la sociedad venezolana, porque uno de los índices más altos que existen en cuanto a la inseguridad en América Latina, lamentablemente los tiene Venezuela. Muy buenos días, Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Frente a Frente. Muy buenos días, Jairo. Un placer estar acá contigo. Muchas gracias y de verdad que nos haya dedicado este tiempo en la mañana de hoy para hablar de este tema que, como dije anteriormente, es muy sensible. Luis, quiero iniciar por allí. ¿En qué estatus están los índices de inseguridad en el país comparados con otros países de la América Latina para más o menos tener un referencial? Mira, Venezuela en los últimos años siempre ha estado disputándose los primeros lugares, no solo de América Latina, sino del planeta en términos de criminalidad. Como tú sabrás, el termómetro mundial para medir la criminalidad es la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Así es como se comparan los distintos países del mundo. Venezuela estaría hoy, diría yo, según lo que he revisado, podría estar en el segundo o tercer lugar del planeta en cuanto a índices de homicidios por cada 100.000 habitantes. Paradójicamente, en los últimos 2 o 3 años, Venezuela ha venido bajando sustancialmente la tasa de homicidios. Entiendo que está situada actualmente en unos 45 por cada 100.000 habitantes. Llegamos a estar hasta en 89 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero aún así esa tasa de 45 es bastante alta. El promedio del mundo es 7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y por eso es que estamos, diría yo, que en el segundo lugar, según lo que he revisado, detrás de Jamaica, que estaría un poco arriba que Venezuela hoy. Fíjate un detalle, ¿no? ¿Qué incide en este flagelo? Que de acuerdo a los estudios y a las investigaciones y la especialización que tiene, ¿qué es lo que incide en el tema de destinos inseguros, como en el caso de Venezuela, en el contexto mundial? Y te lo digo cuando te hablo de destino, bueno, porque cuando uno siempre relaciona esto con el tema del turismo y de las visitas ocasionales. Sí, sí. Entonces me gustaría que nos hablaras de eso, que cuál es la incidencia, de dónde proviene esto. Fundamentalmente Bueno, sabemos mira, que la educación es uno, pero tiene que haber algo más profundo allí, ¿no? sí, correcto. Fíjate tú además, Jairo, que cada país tiene como su particularidad en cuanto al origen del tema de la inseguridad, ¿no? Tú te pones a ver México, su gran problema es que está frontera con los Estados Unidos y allí se han formado unos carteles que se dedican al narcotráfico, a pasar droga de México hacia los Estados Unidos por la frontera y a pasar migrantes también ilegales de un lado a otro. Entonces, vamos a decir que ese sería como el germen, uno de los factores principales en cuanto a México. Si tú te vas, por ejemplo, a Centroamérica y ves lo que es el Triángulo Norte, El Salvador, Honduras, Guatemala, allí el problema son las grandes maras, las grandes pandillas denominadas maras, donde las dos más grandes son la Mara Salvatrucha y la Mara, el Barrio 18. Entonces, eso tiene una explicación en la inmigración centroamericana, cuando hubo las guerras civiles en estos países, hubo una inmigración hacia los Estados Unidos, básicamente a California, y allí en California, en Los Ángeles, se formaron estos grupos, estas pandillas de migrantes centroamericanos para defenderse de los mexicanos, de los negros, de los blancos. Luego, con el retorno vamos a decir, con la pacificación en Centroamérica, volvieron algunos, o fueron deportados, algunos de estos pandilleros que habían crecido y se habían formado en los Estados Unidos, y bueno, se armaron esas grandes maras en Centroamérica. Nuestro problema es distinto acá, nuestro problema en Venezuela. Yo diría que nuestro problema ha sido una debacle institucional de las instituciones que tienen que ver con la seguridad ciudadana, junto con problemas sociales como el que tú mencionabas, el tema de la educación, ahí podemos mencionar los temas sociales, la pobreza, las adicciones a las drogas y al alcohol sin tratamiento por parte del Estado, los hogares desestructurados, la paternidad irresponsable, los niños de la calle, el embarazo precoz, bueno, toda esa mezcla, todo ese cóctel de
temas sociales que eran una cantidad de jóvenes que deciden incursionar en el camino delictivo. Pero a la par de eso tenemos un deterioro del tema policial en el país, un deterioro en cuanto al recurso humano del policía y un deterioro en cuanto a los recursos operativos. Tenemos además un sistema de justicia, un ministerio público y un poder judicial con un trabajo bastante defectuoso que crea impunidad delictiva. No se investigan los crímenes en Venezuela y tampoco se sancionan a los culpables. Y para cerrar, tenemos las cárceles que no funcionan bien tampoco. Sabemos cuál es el infierno hoy que vive muchos centros carcelarios y que lejos de rehabilitar a los que allí entran, fungen muchas de estas cárceles como escuelas de delincuentes. Entonces acá tenemos todo ese cóctel. El índice de la inseguridad en los últimos, quisiera hacer una especie de comparación década por década. Podemos más o menos establecer, obviamente no tienen las cifras allí exactas a la mano, pero comparecer en las últimas 4 décadas, en comparativo de las últimas 4 décadas, Luis, ¿y cómo estamos? Mira, Venezuela siempre fue un país por debajo de los índices delictivos de la región. Nosotros teníamos en los años 60, 70, alrededor de 7, 8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y así nos mantuvimos por mucho tiempo. Esa era la Venezuela donde en los pueblos se dormía con la puerta semiabierta. El último que entraba la cerraba. Y con las ventanas abiertas sin rejas. Personas que tengan cierta edad para recordar eso sabrán que es así, que en los 70, que en los 80, en Venezuela los temas criminales, por lo menos en lo que tiene que ver en la provincia, eran prácticamente inexistentes. La criminalidad comenzó a crecer en el país, hubo como un pico en el año 1989 con el Caracazo. Ahí hubo como un estremecimiento institucional y hubo un golpe al pacto social que había en nuestro país. Entonces allí pasamos a tener ya una tasa de homicidios de 13 por cada 100.000 habitantes. En eso influyó inclusive la cantidad de personas que fallecieron durante el Caracazo. Eso aumentó la cifra de muertes violentas ese año, pero también hubo un rompimiento del pacto institucional porque la policía tuvo eventos de represión, hubo como una debacle del funcionamiento de las instituciones de este país. El otro salto importante fue en 1992, con los 2 golpes de Estado, de febrero y de noviembre, que también aportaron muertes violentas y también terminaron de golpear la institucionalidad en el país. Luego hubo una cierta estabilidad entre el 92 y el 99, pero ya habíamos dejado de ser aquel país pacífico de los 50, de los 60, de los 70. Pero a partir de 1999, bueno, arranca toda una escalada tremenda que nos llevó a ocupar, o nos lleva a ocupar los primeros lugares de criminalidad en el planeta. Ahí se vino todo esto que te mencioné anteriormente, del deterioro institucional, y podríamos sumarle otro factor que es el descontrol de las armas por parte del Estado. Una gran proliferación de armas de todo calibre que utilizan las organizaciones vamos a decir, agrupaciones de crimen organizado, que hoy podemos ver que las megabandas, los sindicatos mineros en el estado Bolívar, por ejemplo, los grupos guerrilleros, utilizan fusiles, granadas, ametralladoras, armas de altísimo poder. Entonces, yo diría que ese es otro factor que se suma. Ahora, esas armas de altísimo poder, armas de guerra, pues, armas largas, lo que llaman armas largas, ¿no? Me corrige si no estoy en lo cierto. Sí, correcto. ¿Quién las suministra? ¿Quién las vende? En la guerra, los perros de la guerra, ¿no? Pero ¿quién vende esas armas? Porque, bueno, primero que para comprar un arma, creo que eso hay unas restricciones, ¿no? Entonces, aquí ha pasado que los delincuentes tienen un armamento mucho más sofisticado incluso que las fuerzas policiales convencionales. Sí, correcto, Jairo. Venezuela, a diferencia de otros países, acá tú no puedes ir a una armería y comprar un revólver, comprar una pistola, y mucho menos comprar un arma larga, tampoco municiones. Hay una restricción desde hace
yo diría 20 años aproximadamente, donde la Fuerza Armada tiene el monopolio de la venta, la distribución y el uso también de este tipo de armas de guerra. Entonces, aquí surgirían dos hipótesis, ¿no? En vista de que no hay acceso a la compra de esto, yo diría que entonces habrían dos posibilidades de cómo llegan estas armas a estos grupos de delincuencia organizada. Uno, a través de la corrupción en los cuarteles militares, en algunos cuarteles policiales, sobre todo en los grupos especiales que utilizan armas de alto poder, funcionarios que sustraen esas armas allí y se las venden a la delincuencia. Podría haber también negligencia en el cuidado de esos parques de armas y se extravían también estos artefactos y terminan en manos de bandas del crimen organizado. Y la otra hipótesis es que esas bandas entren, como tú señalas, perros de la guerra, que entren a través del contrabando por las fronteras terrestres, por los puertos o aeropuertos de este país. Esa última tesis también sería responsabilidad principalmente de la Fuerza Armada, ya que es la institución encargada de custodiar nuestras fronteras y en buena parte también los puertos y aeropuertos de nuestro país. Lo que se queja la gente, Jairo, también es que, bueno, primero se hacen esa pregunta que tú me estás haciendo, ¿no? Cuando ven a la banda del Coqui o cualquier otra banda con ese armamento, todo el mundo se pregunta, bueno, ¿cómo llegan esas armas allí? Pero luego, otra situación que hay es que aquí no se conocen las investigaciones que se abren por extravío de armas de los parques de armas militares o policiales o investigaciones por contrabando a través de estas vías que te he señalado. Es decir, que esa circulación de armas de guerra en Venezuela también hay sobre eso una gran impunidad. Bien, Luis, tengo que hacer un corte, el primer corte de la entrevista. Al regreso, yo quisiera que me hablaras acerca de las llamadas zonas de paz y las acciones que ha asumido el gobierno con relación a la inseguridad. ¿En qué crees tú que se ha equivocado? ¿En qué crees tú que ha acertado? Y fundamentalmente en el tema de las zonas de paz. Porque mucha gente habla de las zonas de paz, oye lo que les dicen, pero en verdad yo mismo tengo confusión en qué consistieron o consisten esas zonas de paz, porque entiendo que gran parte de los delincuentes que se han hecho notorios en el país provienen de este programa, y por favor quisiera que nos dieras una luz al respecto. Amigos, vamos a hacer un breve corte y al regreso vamos a continuar conversando con el doctor Luis Isquiel, especialista en seguridad ciudadana, y también vamos a hablar un poco sobre crimen organizado. Ya venimos en su programa Frente a Frente. Estamos de regreso en su programa Frente a Frente, conversando en la mañana de hoy con Luis Isquiel. Él es abogado especializado en el tema de seguridad ciudadana, tiene mucho tiempo en esto y sus comentarios y su análisis han sido de verdad muy bien ponderados por la sociedad venezolana. No es fácil dedicarse a este tema, Luis, de verdad. Y bueno, yo infiero que es hasta, de cierta manera, hasta complicado, un poquito riesgoso. Luis, ¿cómo ponderas tú la acción del gobierno con relación a este tema? Porque mucha gente vincula una cosa con la otra, y también con relación a estos programas de las zonas, las llamadas zonas de paz, que yo en lo particular, de verdad me ha costado mucho interpretar cómo funciona esto, si fue exitoso o sencillamente degeneró en este tema de las bandas. Bueno, fíjate, las zonas de paz nacieron en el año 2012. Se trató desde el gobierno nacional de entrar en conversaciones con distintas bandas criminales a lo largo y ancho del país, en el entendido de que se iban a pacificar e iban a entregar sus armas. A cambio, varias de estas bandas pidieron que mientras durara ese proceso de pacificación, se despolicializara, si vale el término, los territorios donde ellos actuaban. Es decir, que durante ese tiempo no entraran policías allí porque ellos estaban en ese proceso de conversación con el gobierno para entregar sus armas y cambiar de vida, pues, cambiar una vida hacia lo lícito. El tema es que ese plan fracasó, ese plan quedó en la nada. Pero ese plan tenía, permíteme, Luis,
¿Ese plan Sí. tendría algún componente político o ideológico, algún plan, un as bajo la manga de eso? Bueno, fíjate, Jairo, ese es un plan que nunca estuvo escrito en ninguna parte. O sea, tú no lo vas a conseguir en una ley, no lo vas a conseguir en Gaceta Oficial, ni en ningún documento público. Se hizo, como se dice coloquialmente, bajo cuerda. Sí hay unos videos que cualquiera de los que nos está escuchando o viendo puede acceder a YouTube y puede ver allí a José Vicente Rangel Ábalos, quien para ese entonces era viceministro de Interior y Justicia, reunido con una cantidad de delincuentes, inclusive que esgrimen sus armas largas, y él allí conversando con estos individuos en ese proceso de pacificación. Eso no responde a ningún tipo de ideología de izquierda o de derecha. Eso sencillamente es un error. Pretender que individuos que secuestran, que extorsionan, que asesinan, que venden drogas, se van a pacificar porque tú, qué sé yo, les entregues una nevera o les entregues algún artefacto o les prometas cualquier cosa. Es decir, es ingenuo pretender que delincuentes activos que están en pleno ejercicio de la criminalidad y están obteniendo grandes ganancias por ello, van a pacificarse porque tú vayas a conversar con ellos. Entonces, ¿en qué terminó eso? Bueno, primero terminó en un fracaso, pero ese periodo que mediante el cual ellos utilizaron esos territorios sin policía, los fortalecieron una cantidad de malandros en Venezuela que utilizaron ese tiempo para llevar personas secuestradas a esas zonas de paz. Como no podía entrar la policía, podían negociar el secuestro libremente, llevaban vehículos para desvalijar tranquilamente, también con total impunidad. Y bueno, así fue ocurriendo durante mucho tiempo. Y además, una cosa de suma gravedad, que es que las personas de las comunidades que estos delincuentes azotaban, vieron cómo el líder, el malandro local, se sentaba de tú a tú con un viceministro, igualándolo en rango. O sea, eso fue un mensaje terrible para la sociedad. Tú te hacías otra pregunta, que cuál era la vigencia de esas zonas de paz. Bueno, no lo sabemos, porque como eso no fue un plan por escrito, ni fue un plan serio, no sabemos cuándo terminó. Ahora, esto está desmontado, ¿no? Precisamente, eso no se sabe porque aparentemente en algunos lugares continuaron algún tipo de pacto en el cual las policías no podían entrar a ciertas zonas. Yo diría que la Cota 905 fue una zona de paz hasta el último operativo donde sacaron al Coqui. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque allí esa banda se dio el lujo de atacar unidades del 6CPC, de asesinar guardias nacionales, de asesinar policías, o sea, de cometer todo tipo de fechoría, y allí no había una actuación de los cuerpos de seguridad. No te lo puedo afirmar porque acá todo es oscuro, pero todo el mundo presumía que allí funcionaba una especie de pacto que fungía como zona de paz. Mira, Luis, fíjate, hará aproximadamente un par de años, si no me equivoco, se presentó un enfrentamiento, creo que entre el Coqui y un tal Wilexis. Eso creo que ocurrió en Petare. Allí se especuló mucho de que, bueno, uno se descuadró del proyecto de las zonas de paz y el otro estaba en franca rebeldía. Después trataron de hacerle una connotación política y vincular a factores de oposición con esa circunstancia. Se presentó realmente, Luis, un tema allí, una guerra de bandas que se salieron del carril de lo que inicialmente el gobierno había propuesto con estas zonas de paz. Bueno, es muy difícil saberlo con precisión, pero durante las protestas de 2017 y las manifestaciones que hubo en el año 2019, cuando Juan Guaidó fue reconocido por varios países como presidente de la República, allí en Petare ocurrieron varias manifestaciones de personas pues, que salieron a protestar, salieron a las calles. Al parecer, eso no gustó en algunas personas que querían que estas bandas criminales tuvieran control social allí, como sí lo tenía el Coqui, por ejemplo. Allí en la Cota 905 tú te pones a buscar registros en los últimos años y no vas a encontrar ninguna protesta por falta de gas, por falta de electricidad, por falta de agua, ni nada, porque ahí había un control social férreo. No así en Petare, donde están estos precedentes que te estoy mencionando, y algunos señalan
que esa falta de control social del delincuente de la zona, alias Wilexi, fue lo que le costó una acción de los cuerpos de seguridad allí en la zona, que lo terminó, vamos a decir, desequilibrando de su poder por un tiempo, porque no sabemos qué pasó con él, porque no ha sido detenido, no ha sido abatido, y probablemente esté allí en el barrio José Félix Rivas, pero con un perfil más bajo. Sí, Luis, en cuanto al delito, ¿cuáles son los delitos más comunes en el país? Bueno, tú sabes que los delincuentes se van adaptando a las realidades sociales y económicas. Entonces, eso siempre está variando. Hoy en día, las estafas por vía electrónica son uno de los delitos preferidos por los delincuentes. Seguramente a ti y a muchos de los que nos están escuchando les habrá llegado esos mensajes de que hola, soy María, soy Ana. A través de esa vía, muchos delincuentes buscan estafar a las personas con la supuesta venta de divisas. Esa es una cosa bastante común. Otra que quisiera advertir a los que nos están escuchando, porque todavía sigue gente cayendo en eso. Hay unos delincuentes que se han dedicado a poner avisos de carros a precios atractivos, carros, camionetas a precios bastante atractivos, principalmente a través de la plataforma de Marketplace de Facebook, pero podría ser a través de cualquier otra plataforma de oferta de vehículos. Entonces atraen a las víctimas, muchas veces plantean que el negocio se haga en divisas, en efectivo, o no necesariamente así. Y entonces cuando la víctima acude a ver ese vehículo, que era una ganga, que estaba muy barato, resulta que le salen una banda de delincuentes a robarlo, si lleva el efectivo consigo, o si no lleva el efectivo, lo que hacen es secuestrarlo y pedirle a la víctima que llame a sus familiares, a sus allegados, para que paguen el rescate, que regularmente es el monto por el cual la víctima iba a comprar ese vehículo. Yo diría que esos son delitos que están bastante de moda. Y el otro delito que ha explotado acá en Venezuela en los últimos tiempos es la extorsión. Hay una cantidad de grupos a lo largo y ancho de este país dedicados a extorsionar a productores agropecuarios, a comerciantes, a industriales. En el Zulia es un caso bastante notorio por la forma en que realizan las amenazas, pasan disparando por las casas de las víctimas con armas largas o lanzan granadas a los negocios o a las casas de las víctimas. Pero esto está ocurriendo también en los estados llaneros. Muchos productores agropecuarios son objeto de extorsión por bandas criminales allí en estos estados. Eso es, Luis, eso es lo que yo tenía esa pregunta aquí pendiente. Eso es lo que popularmente se puede llamar como el pago de vacuna. Sí, correcto. La extorsión es denominada coloquialmente como el pago de vacuna. Es la exigencia que hace el delincuente para brindarle protección al comerciante, al industrial o al productor agropecuario para que no le pase nada. Evidentemente, es una amenaza implícita la que va allí y exige pagos semanales, pagos mensuales. Y si no efectúan los pagos las víctimas, mira, incendian las siembras, incendian las fábricas, disparan a las casas de las víctimas. Ese es el delito, uno de los delitos que más ha proliferado, yo diría, en los últimos 2 años en Venezuela. Quizás en la capital no se sienta tanto esto, pero sí es uno de los delitos principales en el interior del país. ¿Y la reacción de las autoridades frente a esto cómo ha sido? Porque a veces pareciera entonces también que hay como una especie de contubernio, que algunos organismos policiales están infiltrados y el proceso de depuración de la policía sigue siendo un clamor popular. Y siempre yo hago la salvedad, Luis, que no es la generalidad, pero lo hay. Claro. Bueno, fíjate que con el auge del secuestro y de la extorsión, en el 6CPC se creó la División Antiextorsión y Secuestro. La Guardia Nacional creó el CONAS y también el GAES anteriormente. La Fiscalía tiene una dirección contra la extorsión y el secuestro. El problema es en lo que hablamos acá, el de la impunidad, y también ese que tú mencionas, de que hay muchos funcionarios, que no son todos, no es la generalidad, pero sí hay muchos ligados a los temas de corrupción, a los temas del contubernio con el crimen organizado, y hay muchos venezolanos que ante una extorsión prefieren no denunciar, porque no saben si el individuo que los está extorsionando tiene conexiones realmente con los cuerpos de seguridad.
Entonces, eso incrementa la impunidad que hay hoy en Venezuela. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Y qué recomiendas tú como especialista del área? Porque es que también, y tenemos que decirlo, hay desconfianza en el funcionamiento del sistema policial y jurídico en líneas generales, el Estado de Derecho. Tú sabes, Jairo, que esa pregunta me la han hecho muchas veces gente conocida que recibe una amenaza, una extorsión, pero es muy difícil darle una recomendación porque ante una situación como esa, muchas veces en estas extorsiones te nombran a tu familia, te dicen, mira, cuidado con el hijo tuyo que se llama fulano de tal, tu hija se llama fulana de tal, estudia en el colegio tu papá vive aquí, tu esposa va al gimnasio o sea, son amenazas que siembran mucho temor en las víctimas. Bueno, entonces ahí la víctima muchas deciden pagar, muchas deciden trancar el teléfono, no pagar y asumir las consecuencias que podrían tener o no. Y mucha gente, lamentablemente, Jairo, se está yendo del país. Hay gente, comerciantes, industriales, que no aguantan más, pues, o sea, que están viviendo una situación difícil en cuanto a lo económico y además se le suma que hay una banda delictiva extorsionándolo. Muchos deciden bajar la Santa María e irse o del Estado o del país. Entonces, es difícil dar una recomendación cuando se produce la extorsión. Ahora, previo a la extorsión, yo lo que diría es que esta es una época para no ostentar bienes de riqueza. Mucha gente creo que no sabe en qué país vive y entonces, por ejemplo, por el Facebook o por el Instagram, andan poniendo que están en un yate, que están en una fiesta, que compraron tal vehículo, que viajaron para tal sitio, y esas son cosas, esas son informaciones que no pueden ser dadas hacia lo público, porque podrían atraer a bandas delictivas y podrían tomar como objetivo a esa persona. Ahí entramos en el tema entonces del crimen organizado. ¿Cómo opera esto, Luis? Porque de verdad que a veces cuesta muchísimo entender cómo se organiza el crimen, ¿no? Y cómo se planifica. ¿Y cómo opera esto? Bueno, sabes que los criminales tienden a organizarse porque así tienen más poder para cometer actos delictivos de mayor envergadura y tienen mayor poder para enfrentarse a otros enemigos y a los cuerpos de seguridad. Entonces, es una tendencia natural que en nuestro país ha tenido un avance importante en los últimos 20 años. Entonces, hay distintas manifestaciones del crimen organizado hoy en Venezuela. Te voy a mencionar algunas. Las megabandas criminales son una expresión del crimen organizado, entendiéndose como una megabanda, aquella organización criminal delictiva de más de 60 individuos con un control territorial, con posesión de armas de guerra, armas largas, como Más o menos lo hemos mencionado. más o menos el coqui es una megabanda. Es correcto, el Coqui es una megabanda, Wilexi es una megabanda, el Maloni, el Tren de Aragua es la principal megabanda de Venezuela, inclusive tiene actuaciones en el exterior. Otra expresión del crimen organizado, los denominados sindicatos mineros, que al fin y al cabo son bandas criminales también, pero dedicadas específicamente al control de minas en el estado Bolívar y al control de todo lo que gira en torno a esto. O sea, son los que se posesionan de una mina a sangre y fuego y luego cobran impuestos a los mineros, le cobran un porcentaje por lo que extraen allí y son los que deciden quiénes trabajan, quiénes no trabajan allí e imponen las penas de control del comportamiento, ¿no? Penas terribles, cortan la mano a alguien, lo matan, le cortan un dedo, o sea, unas cosas primitivas tremendas. Esos son los sindicatos mineros, de esos hay varios, sobre todo en el Callao, Tumeremo, Santa Elena de Guairén y las zonas mineras en general del estado Bolívar. Tenemos también dentro del crimen organizado las organizaciones guerrilleras de origen colombiano, ELN y FARC, que tienen presencia en varios estados del país. Tenemos una guerrilla de origen nacional que se llama el Frente Bolivariano de Liberación, el FBL, le dicen los boliches coloquialmente. A lo mejor a los caraqueños no le dicen mucho eso, pero si tú preguntas en Barinas, es el principal. Allí iba, tú preguntas en Barinas por los boliches y todos saben quiénes son los boliches, porque los boliches es el grupo de principal presencia en el estado Barinas y también opera en el estado Apure, principalmente. Tenemos también como expresiones del crimen organizado lo que los colombianos llaman las BACRIM, las bandas criminales, que son principalmente en Venezuela los rastrojos y los jurabeños.
Esos están allí en la frontera de Táchira, en la frontera con el Zulia. Tenemos también a los colectivos armados y violentos, también sería otra expresión del crimen organizado. Y yo diría por último que tenemos a los carteles de la droga. Venezuela se ha convertido en uno de los puentes principales del narcotráfico internacional y tenemos entonces crimen organizado en torno a carteles del narcotráfico. Bien, Luis, tengo que hacer una nueva pausa. Al regreso de esta pausa, yo quiero también que me hables un poco porque estamos haciendo una especie de revisión general, porque mucha gente a este tema le es sensible, pero también requiere información. Hablar sobre el tema del pranato, de los pranes que operan desde las cárceles y además algunos con complacencia que salen, prácticamente tienen la cárcel como casa por cárcel y salen. ¿Cómo opera eso? Y bueno, me imagino que eso forma parte también de lo que podemos denominar crimen organizado. Mis amigos, ya venimos en esta conversación, interesante conversación con el doctor Luis Izquiel. Una breve pausa y estamos de nuevo con ustedes. Estamos de vuelta, mis amigos, para la última parte de su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Minadinos. Con tu permiso, Luis, quiero darle paso a una parte de la mensajería que tenemos en la mañana de hoy. Y por supuesto que este tema es muy sensible. Buenos días, Jairo. ¿Hasta cuándo sigue la injusticia en el Hospital Victorino Santaella por parte de la directiva? Cobran vacuna, destituciones de cargo, descuidos en las instalaciones, se pudren los alimentos. Bueno, esto forma parte también de un crimen, ¿no? Forma parte del crimen. Tengo otro mensaje por aquí que están demandando el tema del agua en la Matica arriba. Y bueno, muchos otros mensajes que vamos a poner para el día de mañana porque no pierden vigencia y los problemas no pierden vigencia en este país. Y bueno, también para dar la oportunidad de poder conversar más contigo. Este tema de los pranes, el pranato, esto también fue una tendencia que se ha constituido prácticamente en un hecho establecido en Venezuela. ¿Cómo opera eso? Sí, me faltaba, muchas gracias, me faltaba esa expresión del crimen organizado que es el pranato carcelario. Pranato que nació hace unos 20 años en Venezuela. Antes, nunca las cárceles fueron, vamos a decir, Walt Disney en nuestro país, ¿no? Siempre son sitios, bueno, que albergan delincuentes y suceden cosas difíciles. Pero si tú recuerdas o si tú revisas lo ocurrido o cómo funcionaban las cárceles en los 70, en los 80, en los 90, cuando se hacían requisas, lo que se encontraba era el denominado chuzo, que muchos hoy ni sabrán qué es eso, pero eso era lo común en las cárceles, que eran armas blancas de manufactura casera, pues vamos a decir artesanales. Y también uno que otro revólver se conseguía en las cárceles. Y también el denominado chopo, que era también un arma de fuego artesanal de un solo disparo. Lo hacían algunos presos porque tenían esa habilidad para hacer esas armas. Allí no existía un gran líder de la cárcel, no existía, seguramente habrán existido grupos que se defendían entre sí o se atacaban entre sí, pero no existía el gran líder de la cárcel o del pabellón. Eso fue cambiando a partir de 1999. Yo diría principalmente que por el abandono del Estado. O sea, el Estado, se creó un vacío de poder en las cárceles porque el Estado abandonó eso a su suerte. Y ese vacío lo llenaron unos individuos que con el tiempo se le denominaron pranes, que se hicieron jefes de la cárcel. Y hoy tenemos esa expresión allí del crimen organizado, donde todos sabemos que algunas de las cárceles son vamos a decir, unos sitios terribles, donde hay drogas, donde hay fusiles, donde hay ametralladoras, donde además en vez de haber un control por parte del Estado de esas personas que cometieron delitos, hay discotecas, hay piscinas. No es la realidad de todas las cárceles. Sí, pero fíjate que no es la realidad de todas las cárceles y tampoco todos los presos disfrutan de ese tipo de cosas. Son los jefes de las pandillas los que disfrutan de esas discotecas, de esas piscinas, etc. El resto de la población penal
está sometido por estos pranes, por estas pandillas delictivas, les hacen pagar lo que se denomina la causa, que es una especie de impuesto semanal o mensual por el simple hecho de estar dentro de la cárcel, y estos pranes ejercen el control dentro de la cárcel y cualquiera que se coma la luz, como ellos dicen coloquialmente, pueden sufrir penas hasta de la muerte. Bien, Luis, fíjate otra cosa, otra queja recurrente. Cuando comenzó este tema de la pandemia, por ejemplo, quienes vivimos en los Altos Mirandinos, en las etapas de cuarentena radical, se hacían unas colas inmensas. Si tú lograbas llegar a Caracas, veías que en Caracas no había ningún tipo de, de restricción, pues el centro de Caracas siempre ha sido un pandemonio, pero el tema con las alcabalas se convirtió en un tema de matraca permanente, porque hay que decirlo, y recientemente también funcionarios policiales se dedicaron a la tarea de tener vehículos, acusándolos de usar el teléfono celular. Y esto se nos ha convertido en un tema de extorsión. Eso se llegó a investigar, Luis, ¿cómo opera? Porque también yo me doy cuenta que tú pasas por una alcabala de esas y si vas detrás de un camión de alimentos, pues ni voltean a verte, porque ya los tipos tienen como así sí. Entonces, este tipo de cosas, ¿cómo se interpretan en un sistema tan complicado, ¿no? Bueno, todo el mundo lo sabe, Jairo. Todo el que está en la calle sabe cómo funcionan las alcabalas policiales y las alcabalas militares. Hace poco hubo una reunión en Miraflores y le dijeron a Nicolás Maduro, un señor que estaba allí, no recuerdo quién era, esto que tú me estás diciendo, y Nicolás Maduro dijo que levantaran todas esas alcabalas. Y ocurrió. Pero no se han levantado. Yo las Bueno, veo por en todos la lados. Panamericana ocurrió. En estos días yo venía subiendo y la habilitaron rápidamente, que es lo primero que uno se dice. Bueno, esta gente vino a arreglar un temita allí, hoy es 15, pues. Pero en la Panamericana por lo menos ha funcionado, pero sí hay otras alcabalas puestas ahí. Bueno, lo felicito, pero hay muchas partes donde esas alcabalas continúan. Y fíjate tú una cosa, no solo son alcabalas urbanas a las que nos estamos refiriendo, sino son alcabalas en las carreteras de nuestro país. Tú le preguntas a cualquier productor de queso, a cualquier ¿cómo te digo? Productor de verduras de los estados andinos, a cualquier productor de carne, productor de plátano, es decir, a cualquier persona que trae alimentos a través de las carreteras de Venezuela, y te van a decir la extorsión de las cuales son objetos en distintos puntos de las alcabalas militares, pero con un descaro tremendo y total. Yo a veces me pregunto, Jairo, ¿cuánto disminuiría el alto costo de la vida? ¿Cuánto bajaría el precio de los alimentos si aquí hubiese un tránsito libre sin alcabalas y los zulianos pudieran traer plátano para Caracas, los andinos podrían traer papas, zanahoria, repollo, sin necesidad de estar pagando extorsiones en cada uno de esos puntos de esas alcabalas? Por cierto, desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, eso está desaconsejado. Eso hay doctrina, hay estudios sobre eso, que mucho más efectivo es el patrullaje policial permanente, estar rondando, patrullando constantemente, que estar en un punto fijo, vamos a decir, verificando qué tipo de personas o vehículos pasan por allí. Entonces, desde el punto de vista de seguridad ciudadana, eso no aporta nada, y lo que se presta muchas veces para estos actos de corrupción. Bien, Luis, bien interesante todo esto. Mira, Luis, quisiera que me hablara acerca de esa comisión donde estás, que integra la Comisión Especial de Justicia y Paz, y que también dejáramos a la gente en la mañana de hoy, bueno, un mensaje positivo de todo esto, ¿no? Es decir, esto tiene solución, esto tú lo ves viable, que las cosas mejoren desde el punto de vista. ¿Tú crees que es factible una depuración policial? Recientemente a mí me tocó, a la cuestión de 2 años, y casi que entro en el área de fuego, un enfrentamiento entre el CICPC y la Policía Nacional Bolivariana, un enfrentamiento que, te digo, estuve al frente. Estuve allí en la autopista Prado del Este, una situación de verdad complicada. Pero empecemos con la Comisión de Justicia y Paz, la Comisión Especial. Sí, yo recuerdo ese enfrentamiento al que te refieres. Bueno, Jairo, yo en los últimos años he estado dispuesto, siempre disponible para cualquier plan de seguridad que se tenga que hacer en Venezuela, cualquier propuesta, todas estas reuniones. Y yo y otras personas pues, que manejamos este tema, siempre hemos estado dispuestos a aportar nuestras ideas,
nuestro conocimiento para que mejore este tema de la seguridad en el país. Se han hecho distintos documentos, distintos planes. Lamentablemente no se han podido poner en práctica, bueno, por la circunstancia política que tenemos en el país. Pero para cerrar esto con optimismo, algunos países de la región han estado en situaciones similares o peores a las nuestras y a través de políticas públicas efectivas, acompañados vamos a decir, desde lo nacional y lo regional, han logrado salir de situaciones terribles de inseguridad. Nosotros tenemos aquí al lado a Colombia, que durante los años finales de los 80, principios de los 90, mientras Pablo Escobar Gaviria y el cartel de Cali andaban haciendo desastres por todas las calles de Colombia, bueno, llegó a ser el país con mayor índice de homicidios en el planeta. Y ellos han ido mejorando paulatinamente. No son Suiza, por supuesto, pero para los estándares en los que estaban hubo mejoras gigantescas. Yo te pongo un ejemplo claro también de cómo pueden mejorarse las cosas cuando hay voluntad. Fíjate lo que acaba de ocurrir en la Cota 905. Una pandilla que tenía azotada al oeste de la ciudad y a toda la ciudad de Caracas en general. Desde hacía años secuestraban, tiroteos en todas partes, extorsiones, de todo. Y en un fin de semana, con decisión, hubo como la luz verde de que se actuara. Lograron sacar de ese territorio a esa pandilla, ya han abatido a varios y los demás andan escapados, andan huyendo. Y luego vi con agrado este fin de semana, creo que fue, al medallista olímpico de la bicicleta, Daniel Ders, Sí. allí haciendo actividad social en la Cota 905. Bueno, eso es posible hacerlo en muchos sitios de Venezuela donde hay criminalidad, donde hay bandas delictivas, y eso evidentemente redundaría en una disminución tremenda de la criminalidad en Venezuela. Entonces yo creo que nuestro país puede perfectamente ir hacia allá y que eso se repita en todas partes y que los venezolanos tengamos la vida de paz que nos merecemos. El tema, ya para cerrar, Luis, el tema del delito infantil, amigos, conversamos con el doctor Luis Izquiel, especialista en el tema de seguridad ciudadana, crimen organizado, todos estos temas. El tema de la criminalidad infantil es delicado, ¿no? Porque tomar en flagrancia a los menores es un tema desde el punto de vista legislativo complejo. ¿Cómo se aborda eso y en qué estatus estamos con relación porque, bueno, hemos visto algunas cosas realmente impresionantes, ¿no? Sí, de hecho, los menores tienen una regulación legal distinta. Ellos se regulan por la LOMNA. Los adultos se regulan por el Código Orgánico Procesal Penal. Las penas para los menores también son distintas. En Venezuela la máxima pena para los menores de edad es de 10 años. Hace unos 5 años el máximo era 5 años, nada más pena máxima. Así cometieran 5 homicidios, solo se podía poner 5. Después hubo una reforma de la LOMNA y eso se alargó a 10 años, que es como estamos en la actualidad. Mira, Jairo, ese es parte de los problemas sociales que hemos estado hablando. Hay una deserción escolar tremenda en Venezuela. Yo no sé si tú o los que nos están escuchando tienen familiares en el interior del país y han visto cómo durante la pandemia esa deserción ha crecido enormemente. Porque aquí en Caracas algunos colegios han seguido dando clases por internet porque hay esa capacidad aquí en la capital. Pero tú te vas para Tucupido, para San Fernando de Apure, tú te vas para, qué sé yo, Casihualcú, y por ahí esa educación está parada de hace bastante tiempo. Entonces, esa deserción escolar es un alimento para que los menores incursionen, algunos menores, en el tema delictivo. También la pobreza, los hogares desestructurados, la violencia intrafamiliar que sufren muchos menores, los niños que están en la calle desamparados. Muchos de estos delincuentes, como el Coqui, que ya que lo podemos poner de ejemplo, utilizan a estos menores como los denominados gariteros. Es decir, son como vigilantes que ponen en las entradas y salidas de los territorios que estos delincuentes controlan y les dan unos equipos de comunicación para que indiquen a estos muchachitos si viene la policía, si viene algún rival de una banda contraria o cualquier cosa que deba ser notificado al jefe de la pandilla. Entonces, comienzan como gariteros y luego van subiendo dentro de la pandilla en ese camino delictivo. Ahí lo que hay que hacer es que el Estado tiene que abrazar a esa juventud, tiene que brindarle oportunidades para el estudio, oportunidades para que aprendan algún oficio, una profesión, esa cosa que se hizo en la Cota 905, con que los chamos vean ese ejemplo
de que a través del deporte se puede ganar una medalla y se puede avanzar, se puede evolucionar, etcétera. Todo ese ejemplo bueno es el que tiene que ver la juventud en el país para que no esté pensando en incursionar en el camino de la delincuencia. Bueno, ya para concluir, Luis, ya he despedido como varias veces, he estado como la despedida de Lanchester, ¿no? Pero fíjate, Luis, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en esto? Un plan de urgencia con el tema de la inseguridad que es muy preocupante. Tenemos muchísimos problemas, pero este tema de la inseguridad de verdad nos afecta muchísimo. Mira, son muchas cosas, Jairo, son muchas cosas. Yo diría, lo primero que yo haría, yo sugeriría, un gran pacto en Venezuela por la vida. Ese pacto tiene que tener, vamos a decir, credibilidad, para que tú unas a los empresarios, a los medios de comunicación, a las distintas iglesias, a las ONG, a personalidades, a figuras, a deportistas, artistas, etcétera, y por supuesto el gobierno nacional, en un gran plan para la vida, para la disminución de la criminalidad. Yo creo que eso en Venezuela es necesario, pero repito, tiene que haber credibilidad del que convoque a ese gran pacto por la vida en Venezuela y luego eso tiene que tener continuidad. Tiene que haber control de las armas por parte del Estado. Ese desbarajuste, armas largas saliendo de los cuarteles, de las policías, o sea, eso tiene que terminar y tiene que haber un control férreo de las armas en Venezuela. Con respecto a las cárceles, yo propongo la construcción de cárceles de máxima seguridad. Por supuesto, no todas pueden ser cárceles de máxima seguridad, pero podrían haber unas 4 cárceles de máxima seguridad en Venezuela por región, ¿no? ¿Para quiénes serían esas cárceles de máxima seguridad? Bueno, para los pranes, para los delincuentes famosos, cabecillas de pandilla, que cuando sea capturado sepan que no van a ir a un resort, como tú decías, sino que van a ir a una cárcel de la que probablemente no van a salir sino hasta el último día del cumplimiento de su condena. Esas son cárceles que para mí son necesarias. Y luego el tema del sistema de justicia tiene que ser profesionalizado. La política tiene que salir de la fiscalía, tiene que salir de los tribunales y los abogados que vayan a estas instituciones tienen que ser gente preparada, gente con vocación y gente que tenga una carrera profesional y que tenga características de honestidad para cumplir con estas tareas. Estas no son cosas imposibles, tampoco se hacen con una varita mágica, pero si se transita ese camino, Venezuela puede volver a ser aquel país de tranquilidad de los años 50, de los años 60, y los venezolanos por fin podríamos vivir en paz como nos merecemos. Bueno, muchísimas gracias, Luis, de verdad, por tu tiempo en la mañana de hoy. Excelente, yo creo que ha sido muy orientador. Y bueno, nos dejaste unas propuestas allí que son interesantes y ojalá puedan ser oídas. Recordamos, mis amigos, que este programa lo pueden ver esta noche en reposición a las 9 de la noche. A partir de mañana va a estar disponible en nuestro canal YouTube. Aprovechamos para solicitarle que se inscriba y nos apoye allí con eso para que este programa también trascienda las fronteras de los Altos Mirandinos. Yo los espero mañana en un nuevo Frente a Frente. Te agradezco, Luis, el tiempo que nos ha dedicado y ojalá tengamos una nueva oportunidad. Fue un gran placer para mí, Jairo. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a todos los que nos están viendo. Bueno, muchísimas gracias. Amigos, yo los espero en un nuevo Frente a Frente para el día de mañana, a la misma hora, 7 de la mañana.